Entonces, estábamos viendo sobre el origen de la vida. Ya me dice inteligente. Ahora vas a ver la más famosa teoría evolucionista de Darwin. El hecho de que sea más famosa no significa que sea la más correcta. Ahorita vamos a ver por qué. Y la democracia no existe en la ciencia. Entonces, y no por ser la más popular significa que sea la más correcta. Ahorita vamos a ver los argumentos, que tiene muchas fallas, tanto que muchos ya la abandonaron. Bueno, entonces, Charles Darwin realizó un viaje alrededor del mundo. Bueno, él no era rico, sino que se lo financió este, banqueros, entre ellos los Rothschild. Este, Y porque, bueno, se interesaban, no voy a decir por qué, pero se interesaban en su trabajo, ¿no? Quisiera algo, ¿no? Sobre el origen de la vida, ¿no? No voy a decir cuáles eran sus intenciones porque puede ser a mucho debate eso. Pero bueno, el punto es que le financiaron a estas personas un viaje a Darwin para que, pues sí, estudiara, tomara inspiración, ¿no? Y viera, observara todas las aves, ¿no? Esto ustedes incluso lo oirán en documentales, ¿no? El ave que inspiró a Darwin, ¿no? O la isla Galápagos que inspiró a Darwin. Entonces, pero no me voy a detener en eso, sino en resumen, ¿no? Y observó, bueno, todo ese viaje, observó sí, muchas especies animales, aves, reptiles, todo, ¿no? Muchas especies animales. Y con ello escribió El origen de las especies, su obra más famosa, ¿no? El origen de las especies. Ahí está, donde exponía lo siguiente. Vamos a ver algunos de los aspectos, de los puntos que tenía, ¿no? Vamos a ver. Decía que los organismos, bueno, no con estas mismas palabras, pero bueno, para que se entienda, este, más bien, algunos organismos presentaban ventajas que les permitía sobrevivir. Ahí está. Estas ventajas son, por ejemplo, él ponía el ejemplo de las aves que tenían un pico más largo y resistente podían sobrevivir mejor a las aves que tenían pico más chico y menos resistente, ¿no? Que podían perforar, ¿no? Más fácilmente las aves, estas aves de pico largo y resistente, y penetrar más a fondo para alcanzar los gusanos, bichos, etcétera, ¿no? O incluso el mismo árbol que se alimentara, ¿no? De la pulpa o etcétera, del maple, ¿no? De algunos árboles. Entonces, vamos a ver, ¿qué otra cosa decía? Estas supuestas ventajas, él decía, estas ventajas surgen de mutaciones que presentan algún ancestro. Es decir, que hubo un ancestro que mutó de alguna manera y que supuestamente le heredó esa mutación, esa ventaja a sus descendientes, ¿no? Y que, muy importante, estos cambios, según él dice, o estas mutaciones, surgen un proceso
que dura millones de años. Ahí está. Entonces dice, ¿no? Que durante millones de años como que van mutando y que eso se le van heredando sus descendientes y a su vez estos van mutando. Es lo que decía, según él. Y muy importante, segundo punto, siguiente punto. Estas características entre individuos de una misma especie provoca que los mejores adaptados sobrevivan y los descendientes de los menos adaptados pues mueran. Y según él, hay especies que nunca conocimos porque esos descendientes murieron, no se pudieron adaptar mejor al ambiente. A este proceso lo llamó la famosa selección natural. Ahí está. Y muy importante, él decía que la selección natural se da por azar. Prácticamente decía Darwin, todo se da por azar. Este como que es el punto, hay que subrayarlo, porque es la diferencia entre las teorías del origen de la vida. El diseño inteligente habla de que no existe el azar y Darwin dice que todo se da por azar, que todo es por azar. Entonces, estos son los puntos en donde se diferencian las teorías. Bueno, entonces, Darwin no explica, ¿no? Ya actualmente sabemos que existen las células, ¿no? Y los genes. Darwin nunca explicó cómo es que estos genes mutan, ¿no? Y cómo es que estas ventajas se las heredan a sus descendientes. Nada más él dijo que como que son dogmas, prácticamente. Él dejó dogmas para que, pues no dejó explicación, como una explicación casi razonada, de hecho, ¿no? Como que no la estos son sí como dogmas, no dio el razonamiento de por qué surge esto. Entonces, no explicó cómo ahora con la célula, no se explica cómo es que estas mutaciones surgen, no se explica cómo es que el ADN muta. De hecho, cuando hay una mutación en el ADN es cuando surge la enfermedad. Y esa mutación, de hecho, pone en desventaja al individuo, porque esa enfermedad pues le causa mucho daño. De hecho, sí, cuando hay mutaciones en el ADN son enfermedades, ¿eh? Y de hecho esto pues lo manejan todo el tiempo los médicos, mutaciones que producen cáncer, que producen un montón de cosas. Entonces, hay que tenerlo bien en cuenta. Cuando actualmente se habla de mutaciones, generalmente surgen enfermedades, ¿eh? Bueno, entonces otra cuestión que no juega en favor de Darwin. Por ejemplo, ya después, 100 años después, un matemático sueco eh, nacionalizado estadounidense, William Feller, en esta obra, An Introduction to Probability Theory and its Application, disculpe mi inglés si lo dije mal, demuestra que las herencias de padres a hijos se reducen en factor un medio. Es decir, Darwin dice, ¿no? Él dice que estas mutaciones, estas ventajas, se las heredan a sus descendientes durante millones de años. Pero William Feller, matemático, él demostró que no se pueden heredar estas características. De padres a hijos, ellos le heredan un medio de sus características. El padre le hereda la mitad de sus genes al hijo, igual la madre, la mitad, le hereda la mitad de sus características. De abuelos a nietos es otra mitad. Por lo tanto, de abuelos a nietos, te digo, de esos hijos a sus otros hijos se heredan otra mitad. Por lo tanto, la relación, la herencia de abuelos a nietos es un cuarto, un medio por un medio, un cuarto. O un medio más bien entre dos, un cuarto. Luego, si estos tienen a su vez otros hijos, entonces de bisabuelos a bisnietos, un cuarto entre dos es un octavo.
Entonces, William Feller demostró esto, que la herencia se va reduciendo en factor un medio, se va dividiendo entre dos, entre dos, entre dos, de generación entre generación. Se va reduciendo la herencia entre dos. Por lo tanto, la siguiente generación se reduce a la mitad. Ahora la herencia es un 16avo, después un 32avo. Y si ustedes dividen en su calculadora uno entre 16, uno entre 32, van a observar que se va reduciendo, se va haciendo 0.000, así todo se va reduciendo entre dos, luego un 64avo en la siguiente generación, se va reduciendo, 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 hasta que si pasan millones de años, como dice Darwin, ¿hacia dónde converge esta sucesión? A cero. Significa que no tenemos características de un ancestro de millones de años, no tenemos nada, absolutamente, prácticamente nada de herencia de un ancestro de millones de años, porque todo se fue reduciendo en factor un medio hasta quedar prácticamente cero. Entonces, no se pueden heredar las características por millones de años, y esto ya lo sabemos actualmente. Tanto es así que biólogos de Estados Unidos, de universidades de Harvard, Berkeley, también dicen, muchos profesores dicen, el evolucionismo de Darwin solo sobrevive en los libros de historia, diciendo que prácticamente ya nadie aplica lo de Darwin, que es un antecedente. Muchos biólogos ya no aplican, ya no creen en nada de lo que dice Darwin, de lo que decía Darwin. Lo toman como un antecedente. Algunos buscan la evolución de Darwin, pero por otros caminos. Pero ya todo lo que dijo Darwin ya no lo toman como cierto. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, entonces, incluso aquí también históricamente, Darwin aplicaba esto de la selección natural a las personas. Entonces, él decía que, por ejemplo, los individuos más adaptados son los ricos y los menos adaptados los pobres. Entonces, como en esa época se creía que los recursos no iban a alcanzar para todos, decía que los pobres deben morir para que los mejor adaptados, los ricos, pues sobrevivan, ¿no? Tengan esos recursos naturales para que pueda alcanzar. Entonces, sí, también esto lo aplicó a la sociedad. Ah, bueno, entonces, cualquier duda me van... Ah, bueno, y otro dato. Los fósiles de Lucy resulta que eran falsos. Y esto se sabía en los años 40, 50, que los fósiles de Lucy y de otros fósiles que encontraron, bueno, el de Lucy fue por ahí después, pero los fósiles que supuestamente se usaron para justificar la evolución eran falsos. Y muchos científicos cargaron contra el Museo de Inglaterra, el Museo de Historia Natural. Entonces, sí, resulta que muchos fósiles son falsos. Entonces hay que tenerle cuidado, no hay que considerar la evolución como un dogma. Tiene muchas fallas y muchos ya no creen en esto. Ah, bueno, entonces cualquier duda me la hacen saber. Y nos vemos en el siguiente tema, la siguiente teoría que va a ser el monogenismo.